hermanos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizarnos en una edición más de la predicación de la Iglesia Fuente de Vida que transmite de la ciudad de Quito, en Ecuador. Les invito por favor a que en este momento nos pongamos en oración para dar inicio a la predicación de hoy. Padre Santísimo, te damos gracias, Señor, por este tiempo que vamos a tener. Gracias, Señor, porque tú lo has permitido. Oramos, Señor, para que no sea el hombre el que hable, sino que sea tu palabra, tu santa palabra, la que sea expuesta, Señor, para tu gloria, y que sea tu Espíritu Santo obrando en los corazones de cada una de las personas que lo escuchen. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo, Señor. Oramos, Padre, pidiéndote que el hombre se haga a un lado y que solamente tú, Señor, recibas la alabanza, Señor, por esto que es tuyo, Señor, tu palabra, bendita, santa, tu palabra que es la única que puede, Señor, convertir el alma del ser humano. Gracias, Papito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, en este día domingo 9 de agosto compartimos la predicación que tiene por título La fragilidad humana en medio de un juicio infame. La fragilidad humana en medio de un juicio infame. El día de hoy vamos a ver Juan capítulo 18, verso 12 al 27. Juan capítulo 18, verso 12 al 27. Y vamos a irlo separando por porciones para tener un estudio más fácil de la palabra de Dios que vamos a ver el día de hoy. En la primera porción, por favor, abran sus Biblias en Juan capítulo 18, verso 12. Dice, entonces la compañía de soldados, el tribuno, los alguaciles de los judíos, prendieron a Jesús y le ataron. Vamos a leer hasta el verso 14, por favor. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. 14. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Muy bien, aquí vamos a ver en el verso 12, que es una continuación, ¿no es cierto?, del relato que vimos desde los versos 1 hasta el verso 11 de la prédica anterior, cuando veíamos cómo era la traición de Judas, que le entregaba al Señor con un beso. Vimos también cómo Pedro, ¿no es cierto?, y su actuar violento, desaforado, emocional, al ver que cuando la compañía buscaba y preguntaron quién es Jesús, Jesús en una primera instancia les dice yo soy, haciendo referencia del nombre de su padre, Yahweh, Jehová. Y la compañía de soldados y todos los que estaban ahí a su alrededor cayeron al suelo. Pedro, envalentonado, ¿no es cierto?, comete ese acto de violencia. Y Jesús le ordena que guarde su espada. Y Jesús, de una forma maravillosa, hace un milagro, devolviéndole la oreja a Malco que Pedro había cortado. Muy bien, estamos entonces en esta parte. Y en este verso 12 dice, entonces la compañía de soldados, que usted ya sabe, la compañía era alrededor de unas 200 personas, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y como veíamos, esto jamás se hubiese podido dar si Jesús no lo hubiese permitido. Es decir, Jesús planificó todo, el Padre lo había planificado desde antes de la creación del mundo, algo perfecto, la forma en cómo Jesús iba a ser entregado en manos de pecadores para ser sacrificado en una cruz, y eso nos iba a liberar a todo el mundo del pecado, ¿no es cierto?, a todo aquel que comprende el Evangelio, y eso es lo que más traería gloria a Dios. Esa era la forma en cómo el Padre había establecido que el Hijo muera por los pecados de toda la humanidad. Si Jesús, como veíamos en la prédica anterior, no hubiese ido a ese lugar, al huerto de Getsemaní, al huerto de los olivos, jamás se hubiera dado el arresto. Fue de noche, ¿no es cierto? Fue el lugar donde era un lugar de común reunión entre Jesús y sus discípulos. Era un lugar que conocía Judas, que comúnmente Jesús oraba ahí. Entonces
Jesús sabía que Judas iba a ir a ese lugar. Y bueno, ya lo vimos en más detalle en la prédica anterior. Usted puede volver a verla a través del canal de YouTube. Y bueno, continuamos aquí. Jesús ya es entregado, es prendido por estos alguaciles, por los soldados, y es atado. Tome en cuenta esto, es atado, ¿no es cierto? Esto tiene profunda relación con cómo se preparó a Isaac para ser sacrificado como una ofrenda para Dios. Allá en Génesis capítulo 22, usted puede leerlo en su casa, todo el capítulo 22 de Génesis habla sobre cómo Isaac iba a ser sacrificado por una solicitud de Dios a Abraham y cómo Dios también impidió ese sacrificio. Pero estamos aquí frente en un monte donde Jesús está siendo atado. Esto, mire, está tomando, ¿no es cierto?, esa forma del relato bíblico de Éxodo 12, verso 1 al 14, ¿no? Estamos comparando, ¿no es cierto? Estamos haciendo algunas comparaciones con el Antiguo Testamento porque Pablo dice que esas cosas, esos festejos que Dios estableció eran visiones de lo que había de pasar, de lo que iba a pasar, ¿no es cierto? Entonces, mire Génesis 22, ¿no es cierto? Estamos hablando de cómo Isaac iba a ser sacrificado, cómo fue atado sus manos y sus pies para ser sacrificado. Ahora estamos haciendo referencia a Éxodo capítulo 12, verso 1 al 14, donde se narra cómo el sumo sacerdote hacía el sacrificio de ese cordero pascual justamente en la festividad de la Pascua. Y qué es lo que están celebrando en este momento, de acuerdo al relato bíblico de Juan capítulo 18, en esta oportunidad del verso 12, estamos en la Pascua. Jesús acabó de cenar esa cena pascual con sus discípulos, con sus apóstoles, y están saliendo hacia el huerto de Getsemaní, y ahora el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, como lo describió también Juan el Bautista, aquel de que Juan no era digno de desamarrar, de desatar sus sandalias, ese Cordero, ¿no es cierto?, que está tomando esa forma de siervo en Jesús, ¿sí?, está siendo atado como se ataban a los corderitos pascuales, como se ataban a esos corderitos que una vez al año eran sacrificados por todo el pueblo, de acuerdo al rito de Éxodo, capítulo 12, del verso 1 al 14. Ahora vamos avanzando, por favor, ese del capítulo 18. Y dice, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Anás, vamos a ver un poco el contexto histórico de quién es Anás y por qué le llevaron a donde Anás. Y si Caifás era el sumo sacerdote, Anás solamente era el suegro de Caifás. Miren, Anás fue 3 años antes, ¿sí?, que Caifás, sumo sacerdote. Era un hombre extremadamente perverso y corrupto. Cuando él era sumo sacerdote, él fue el que estableció, ¿no es cierto?, el mercado de cambistas y de vendedores que se estableció en el patio del templo. Es más, llegó a saberse que este mercado, este patio de cambistas, era conocido como el mercado de Anás, ¿no? Estamos hablando justamente del relato bíblico, cuando Jesús entra a ese patio y voltea las mesas de los cambistas y hace un azote y les azota y dice, han hecho de la casa de mi padre, usted recordará, un mercado, ¿no es cierto? Entonces, ya que este título de sumo sacerdote era vitalicio, ¿sí?, muchos todavía consideraban a Anás como el sumo sacerdote, ¿no? Es por esto que le llevan primero a Anás, aparte que era familiar de Caifás. Un dato interesante, tanto Anás como Caifás fueron elegidos por los romanos, ojo, ¿sí? Cuando los romanos ya estuvieron en control de todo Israel, ellos comenzaron a poner los sumos sacerdotes porque eran serviles al poder de Roma, ¿no? Ya si nos ponemos a estudiar un poco más la historia de quién es Caifás y sus descendientes, ¿no es cierto?, nos vamos a dar cuenta de algunas cosas que no concuerdan, que no están bien, y si era algo común, ¿no es cierto?, cuando los romanos conquistaban a los pueblos, ellos tomaban el control y ellos ponían las autoridades más importantes, los reyes.
les permitían conservar inclusive algunas cosas de su cultura, como lo podemos ver en el relato bíblico, pero ellos ponían a las autoridades. También vamos a ver eso con Herodes, ¿no es cierto? Cómo fue Herodes elegido, igual puesto por los romanos. Entonces, tanto Anás como Caifás estaban totalmente desacreditados para poder ejercer el sumo sacerdocio de la casa de Israel. Fue Valerio Grato, uno de los prefectos romanos y el prefecto romano de aquella época, justamente que está enfocando el relato bíblico, que nombró, que sacó del cargo a Anás, ¿sí? Porque tal vez le dejó de ser útil en algún momento, y puso a su yerno Caifás, ¿no es cierto? Eso solamente como un antecedente histórico para que podamos comprender más. ¿Por qué le llevaron primero a Jesús donde Anás? Verso 14, por favor, del capítulo 18 dice, era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriera por todo el pueblo. Eso lo vemos, si ustedes recuerdan, en Juan capítulo 11, verso 49 al 52, cuando profetizando, dice la palabra de Dios, porque él era el sumo sacerdote de ese año, dice que era mejor, ¿no es cierto?, cuando se ponen de acuerdo para acabar con la vida de Jesucristo. Dese cuenta, en el capítulo 11, ellos ya se ponen de acuerdo, era lo que buscaban, porque iba en contra de los intereses. Iba en contra de los intereses económicos. Cabe mencionar que Anás, el suegro de Caifás, como ya lo dijimos, fue el que estableció este mercado afuera del templo, ¿sí? Y no lo estableció de gratis. Los relatos históricos, como de Eusebio y muchos cronistas de aquella época mencionan que Anás cobraba a los cambistas un porcentaje, igual a los vendedores de animales, cobraba un porcentaje por el puesto que tenían afuera en ese patio. Es por eso es que, como ya lo mencionamos, era llamado el mercado de Anás, ¿no? Para que ustedes vean lo desconfigurado que estaba en ese momento la sociedad judía, la cultura judía había desconocido totalmente ya la santidad que representaba el templo, ¿no? Era un lugar prácticamente de negocios y estaban totalmente corrompidos todos. Avancemos un poco al verso 15 y en esta oportunidad vamos a ver la siguiente porción que es desde el verso 15 hasta el verso 18. Dice la palabra del Señor: y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Simón Pedro, usted sabe, es el Pedro que en el anterior prédica de Juan 18, del 1 al 11, actuó violentamente y le quería cortar la cabeza a Malco, pero le falló y solamente le cortó la oreja. Y este verso 15 dice, y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Interesante. ¿Quién es el otro discípulo? Se dispersan, ¿no es cierto? Todos los apóstoles, todos los seguidores de Jesús se dispersan después de que Jesús es tomado prisionero. Recuerde cómo en la prédica anterior Jesús preservó sus vidas, Jesús preservó su libertad. Jesús sabía que ellos no iban a poder con el encarcelamiento, que ellos no iban a poder soportar, ¿no es cierto? Por eso Jesús le dice a Pedro, ¿no es cierto?, minutos, tiempo antes, ¿no es cierto?, mientras están cenando, que él no va a poder llevar la copa que el Padre le va a hacer tomar a Jesús, esa copa de ira, esa copa de cargar todo el pecado de la humanidad, hacerle pagar a su propio Hijo, ¿no? Entonces, todos se dispersaron como ovejas, como dice la narración, ¿no es cierto?, de Isaías 53, que todos nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos, ¿no es cierto? Todos dispersos, ninguno de nosotros haciendo referencia a la debilidad humana, ¿no es cierto?, de poder lidiar con nuestra propia maldad, nuestra propia culpa, nuestro propio oprobio, nuestra propia concupiscencia, ¿no es cierto? Y todos los apóstoles se dispersaron. Jesús se queda prácticamente solo, humanamente solo, que el Padre jamás se despegó ni un solo momento. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
son uno solo. Y vemos que cuando se dispersan, le seguían de lejos, ¿no es cierto?, a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Y este otro discípulo era conocido del sumo sacerdote. ¿Quién es este otro discípulo? ¿Quién es? Sin lugar a duda, es Juan, quien está narrando este evangelio, quien a lo largo de la narración del evangelio jamás cita su propio nombre. Es una característica de la narración del evangelio de Juan, en la cual él mismo se describe como el discípulo amado, el discípulo o el otro discípulo, ¿sí? Juan es el que está con Pedro. ¿Y qué dice después de la coma? Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Toma en cuenta este detalle, porque vamos a ver en el verso 16, vamos a leerlo. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Pedro no pudo entrar, pero ese otro discípulo sí pudo entrar, atrás de Jesús, atrás de toda esa guardia que le escoltaba y de aquellos que le capturaron, ¿no es cierto? ¿Por qué pudo entrar? Ya lo vamos a ver. Verso 16, ¿no es cierto? Pues el discípulo que era conocido, escuche bien, conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Es decir, había algún tipo de relación, tal vez de amistad, familiar. ¿Por qué era conocido este apóstol Juan? Ya vamos a ver por qué digo que es Juan. Del sumo sacerdote. De acuerdo a la narración histórica del cronista Eusebio, se trata de Juan, ya que, al parecer, por el lado de su madre Salomé, tenía descendencia sacerdotal. También aporta que el negocio del padre de Juan era la pesca, y la narración generacional indica que los pescadores eran pequeños empresarios. Posiblemente el padre de Juan proveía de pescado al sumo sacerdote y a todos los del Sanedrín, con gran posibilidad. Por eso era Juan conocido del sumo sacerdote y tenía estas preferencias, digámoslo así, que podía ingresar libremente a donde le estaban llevando a Jesús, a la casa de Anás. Ahora vamos al verso 17. Pero antes de eso, mire cómo inclusive la influencia era tal vez, había tanta familiaridad, había tanta amistad, que esto permitió que el otro apóstol, que era totalmente desconocido para esta estirpe judía, para esta clase judía privilegiada, no podía ingresar, ¿no? Y Juan en este caso le permite que Pedro ingrese. Ahora vamos a leer la porción del verso 17 al verso 18. ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y aquí está la primera negación de Pedro, amados amigos. No lo soy, lo niega Pedro. El verso 18. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Esta es la primera negación y el cumplimiento de lo que Jesús le dijo en Juan capítulo 13, verso 36 al 38 a Pedro. Vamos por favor a Juan capítulo 13, verso 36 al verso 38 en nuestras Biblias. Y vamos a ver cómo se comienza a cumplir con exactitud. Y vamos a comenzar a ver en la narración lo que el Evangelio de Juan siempre trata de enfocar, que es la deidad de Cristo, el poder de Cristo, la soberanía de Cristo y la debilidad humana, la fragilidad de la mente humana, el espíritu humano que se quiebra ante el dolor, que se quiebra ante los momentos de presión, que se quiebra ante los momentos difíciles, ante el temor. Juan 13, 36 al 38 dice: le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Cuando Jesús les dijo que a donde él iba,
Ellos no podían ir, refiriéndose a la crucifixión. Jesús les respondió: a donde yo voy, no podéis seguir ahora, mas me seguiréis después. Verso 37. Y usted ya lo conoce, esta palabra, más me seguiréis después, se refiere a la resurrección de Cristo, su ascensión y la venida del Espíritu Santo, que traería, ¿no es cierto?, esa iluminación, ¿no es cierto?, a los apóstoles, les mostraría toda la verdad del Evangelio y podrían comprender y seguirle a Jesús ya de otra forma, ¿no es cierto? Bueno, sigamos, dice, le dijo Pedro en el verso 37, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Perdón que alce la voz, pero estoy metiéndome en la piel, ¿no es cierto?, de la narración de aquellos que escucharon este relato de Pedro y nos imaginamos a Pedro, ¿no es cierto?, de acuerdo a la narración bíblica, un Pedro aguerrido, a un hombre de un carácter fuerte, indomable, a un hombre que tal vez posiblemente era físicamente fuerte, era físicamente grande, ¿no es cierto?, era un pescador aguerrido, de un trato fuerte, de un trato duro, que le está diciendo a Jesús, mi vida voy a poner por ti. Verso 38. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? Wow, preguntándole. Qué hermoso es saber esto. Parémonos un momento aquí, de saber que Dios conoce todo. Él lo ha visto todo. Él conoce desde la eternidad a dónde van nuestras vidas. Jesús aquí está demostrando esa potestad, esa soberanía, sabiendo que Pedro le iba a negar. Le hace una pregunta, ¿tu vida pondrás por mí? Como diciendo, Pedrito, en realidad no sabes lo que estás hablando. Estás hablándome en tus emociones, en tu carnalidad. Continuemos, dice, de cierto os digo, recuerde, esta es la forma muy judía y muy de aquel entonces de subrayar los textos, ¿no es cierto? De algo muy importante que va a ser mencionado. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. No cantará el gallo. Y en esta ocasión, aquí, en el verso 17, al final, se da la primera negación de Pedro y el cumplimiento profético de Jesús de aquella promesa que le hizo Pedro en su emoción, en su carnalidad. Amigos, aquí podemos ver claramente que cuán alto, cuán alejado están los pensamientos de Dios de los del hombre. Los designios de Dios se cumplirán. Los anhelos de los hombres deben estar supeditados a la palabra de Dios, al propósito de Dios para nuestras vidas. Podemos pensar, anhelar, soñar cosas muy grandes, en las cuales no están alineadas a los propósitos de Dios. Podemos hacer promesas, pero Dios ya conoce lo que pasará mañana. Y eso en realidad trae gozo, y como veíamos en la prédica anterior, trae seguridad de que nuestra salvación, sí, de que la solución de los errores que cometamos en el futuro ya la tiene el Señor en sus manos. Gloria a Dios por eso. Verso 18. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. También con ellos estaba Pedro, en pie, calentándose. Miren, Pedro es un hombre que está actuando en este momento guiado totalmente por sus emociones. Está desesperado, confundido y en este momento está esperando qué es lo que pasa con su Señor. Posiblemente muchos teólogos comentan que Pedro tal vez siguió porque quería ver cómo Jesús derrotaba esas ataduras en sus manos, rompía esas ataduras, cómo derrotaba a todos aquellos que le estaban llevando. Pero una cosa, como ya lo hemos visto, es la perspectiva humana y otra cosa es la perspectiva divina. Los planes del Señor son siempre más grandes y más excelentes. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta.
Vamos entonces, amigos, al verso, vamos a esta vez al interrogatorio ya de Jesucristo. Vamos a ver desde el verso 19 hasta el verso 24. Vamos a leerlo, por favor, acompáñeme. Capítulo 18, verso 19 al verso 24, y dice, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Qué interesante esto. Vamos a ver un poco más adelante. Verso 20. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Verso 21. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Mire, aquí desde el verso 19 hasta el verso 21, Anás, sin ser el sumo sacerdote, inició un interrogatorio sin testigos y en la noche. Todo eso estaba prohibido por la ley judía, todo eso estaba prohibido por el Antiguo Testamento. No se podía iniciar un juicio contra un hombre en la oscuridad, en la noche. Los juicios tenían que ser en la mañana y los juicios tenían que tener por lo menos 2 testigos, ¿no? Y lo más gracioso de todo esto es que Anás ni siquiera tiene las competencias para estarle preguntando a alguien, porque él no era el sumo sacerdote. Pero era tanto el odio de este hombre. Anás, sin lugar a duda, aborrecía a Jesús a tal nivel que deseaba su muerte, porque Jesucristo representaba un peligro para los intereses de Anás, para el mercado de Anás, donde se cambiaban monedas, donde se vendían animales y un porcentaje de todas esas ganancias eran de él. Sin lugar a duda, cuando Jesús volteó esas mesas y azotó a esos cambistas y a esos mercaderes, esa noticia debió haber llegado a los oídos de Anás. Y desde ese entonces Anás debió haber deseado la muerte de aquel que representaba un peligro para sus ganancias. Anás, un hombre llevado totalmente por la codicia, el odio, la avaricia. Amigos, el día de hoy vemos cosas así. El día de hoy vemos gente que habla con una Biblia al lado, pero jamás abre la Biblia. Que hablan de su Dios verdadero, el dinero, y obedecen a ese Dios y a sus intereses carnales. Para aquellas personas, las personas que predican la verdad, las personas que no predican de deseos de esta tierra, las personas que no predican de anhelos de esta tierra, sino del cielo, las personas cuyo Dios es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, son un peligro para sus intereses paganos, mundanos, mezquinos, egoístas en este mundo. Jesús señala que su doctrina era absolutamente pública. En pocas palabras, todo el mundo conocía lo que Jesús predicaba. Anás le pregunta eso para tratar de inculparlo, ya que hasta ese momento y en la noche no habían testigos que declaren en su contra. Todas las señales de Jesús no solamente daban muestra de su deidad, como lo había profetizado Isaías, sino que gritaban a su favor. Jesucristo mismo lo dijo. ¿Quiénes son los que dan testimonio de él? Pero decía al último, cuando mencionaba esto, que sus obras, sus señales daban testimonio de quién era él. Jesús siempre públicamente y nunca se lo guardó. Jesús dijo que él era el Hijo de Dios. Pero Anás quería algo para inculparle. Quería que de la propia boca de Jesucristo salga algo para decir que estaba cometiendo una herejía. Qué tremendo. Ellos nunca buscaron la verdad. Nunca les importó tan siquiera, como lo hemos visto en prédicas anteriores, investigar acerca de dónde en realidad provenía Jesús. Por eso le decían Nazareno.
como un gesto de menosprecio, cuando Jesús él no nació en Nazaret, él nació en Belén de Judá, cumpliendo la profecía de dónde tenía que venir el Mesías. A ellos no les interesaba eso. Ellos solamente querían ver correr sangre. Ellos solamente querían acabar con un adversario político más. Ellos solamente querían acabar con aquel que estaba cruzándose en medio de sus intereses, en medio de su mezquindad. Ellos querían acabar con su adversario. Es la forma humana de lidiar con un problema, ¿verdad? No se dieron, nunca se preocuparon, nunca estudiaron, nunca buscaron las respuestas y nunca pudieron ver las señales tan maravillosas, las señales que, como hemos dicho, gritaban que Jesús es, fue y siempre lo será el Hijo de Dios viviente. Verso 22, por favor. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Mire, ¿se dan cuenta que ellos todavía le tomaban en cuenta a Anás como que él fuera el sumo sacerdote? ¿Se dan cuenta? Me imagino que este hombre hizo eso como los típicos esbirros, los típicos personas, ¿no es cierto?, que están alrededor de la gente que tiene influencia, de la gente que tiene poder, ¿no es cierto?, tratando de agradarles de alguna forma para tener algún tipo de rédito, sea económico, sea político o algún tipo de beneficio social, aunque sea, ¿no es cierto? Y este es uno de esos lacayos. El verso 23 dice: Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Verso 24. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Anás se dio cuenta que no iba a poder lidiar con esto. Su plan malévolo fue truncado porque no tenía ni un solo argumento en contra de Jesucristo. Este es el juicio, y así comienza el juicio más perverso. Así comienza el juicio más infame de toda la historia de la humanidad. Bueno, mis amigos, ahora vamos a leer, por favor, vamos al verso 25 al 27, la siguiente porción. Del verso 25 al verso 27, dice la palabra del Señor. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Mire, esta es la segunda vez. Él negó y dijo: no lo soy. Y algunos de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, y obviamente Juan, sí, pero complementados, los otros evangelios dicen que Pedro usó palabras soeces para despreciar su pertenencia a Cristo como apóstol. Verso 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel, escuche bien, a quien Pedro había cortado la oreja, o sea, Malco, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Verso 27, tercera vez. Negó Pedro otra vez y enseguida, cantó el gallo. Como veíamos en la anterior prédica, los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no es cierto? Ese sería el cuarto. No dicen quién fue el que cortó la oreja de Malco en el huerto. El siervo del sumo sacerdote. Solamente Juan lo menciona. Ustedes pueden ver Mateo, Marcos y Lucas. En ninguna parte ellos van a decir, solamente dice que un apóstol tomó, ¿no es cierto?, una espada y cortó la oreja. Obviamente queriendo matarle, no cortarle en realidad la cabeza, pero es
Malcolm logró esquivar, ya que el Evangelio de Juan fue escrito mucho tiempo después de que Pedro ya había muerto. Es interesante comprender que, de acuerdo a muchos criterios de algunos comentaristas bíblicos, de algunos teólogos, dicen que esto fue una forma de cuidar la vida de Pedro mientras él ejercía su ministerio. Por eso es que los evangelios que fueron escritos antes que el de Juan, Mateo, Marcos y Lucas, no mencionan el nombre de Pedro, ¿no? Pero cuando ya murió Pedro, fue escrito el evangelio de Juan, y Juan ya no vio ningún peligro, y por eso es que él menciona que sí fue Pedro el que cortó la oreja de Malco. Algo interesante aquí, ¿no es cierto?, en esta porción que hemos leído, ¿no te vi yo en el huerto con él? Es la segunda pregunta, ¿no es cierto? Y la tercera negación de Pedro en esta porción bíblica. Hasta ese entonces, mire, ser seguidor de Jesucristo no era un crimen, ¿sí? O sea, yo podía decir, yo sigo a Jesús y nadie por eso me iba a prender o me iba a meter preso. Pero algo muy diferente era el hecho de haber atacado a un hombre siervo del sumo sacerdote con una espada tratando de acabar con su vida y haberle provocado una herida casi que mortal, que si no hubiese sido por la intervención de Jesucristo, ahí se hubiera armado una batalla campal, como lo vimos en la prédica anterior. Entonces, fijémonos bien para ver en el relato y poder meternos en la piel de las personas que escucharon el relato, que vivieron el relato, ¿no es cierto?, de cómo se sentía Pedro en ese momento, ¿no? O sea, ahora está un pariente de Malcolm a quien hace pocos minutos Pedro le había atacado con una espada, diciéndole, ¿no te vi yo en el huerto? Wow. Pedro sabía que ya no solamente le hubieran acribillado en ese momento, hubieran apedreado en ese momento, no solamente por ser seguidor de Jesucristo, sino por la barbaridad que cometió él en el huerto de Getsemaní. ¿Qué estamos viendo aquí también, hermanos amados? ¿Cuál es la implicación? ¿No? ¿Cómo vemos cómo el espíritu del hombre, el alma, perdón, del hombre, del ser humano, se va haciendo cada vez más pequeña, desmoronando, se va destruyendo? Cómo Pedro es prácticamente envuelto, ¿no es cierto?, en sus delitos y pecados, en los actos de locura, ¿no es cierto?, en sus actos violentos, emocionales, que ahora le están rodeando, le está presionando, la presión del mundo está en contra de Pedro en este momento. Pedro trata de ser fiel en su humanidad, en su fuerza humana, pero la fuerza humana en realidad es debilidad ante el poder de Dios. Y recuerde, todo lo que va a pasar, la pasión de Cristo, la crucifixión de Cristo, la resurrección de Cristo, la ascensión a los cielos de Cristo, no es para la gloria de Pedro, es para la gloria de Cristo. Y quien tiene que llevarse la gloria en todo esto es solamente Cristo. Por eso es que este hombre, ¿no es cierto?, es un reflejo de lo que somos toda la humanidad. ¿Y qué somos? ¿Qué estamos viendo en este momento? A un traicionero, Pedro, que aparte es un cobarde, que tiene 3 oportunidades de reivindicarse, pero sus hechos, sus actos de violencia le persiguen y se desmorona. Mire, mientras Anás interrogaba a Jesús, los subordinados de Anás interrogaban a Pedro. Pedro tiene 3 oportunidades de redimirse de su traición. En Lucas capítulo 22, verso 61 al verso 62, acompáñeme por favor. Lucas capítulo 22, está antes de Juan. Lucas 22, 61 al 62, dice la palabra de mi Señor. Entonces, vuelto el Señor miró a Pedro. Este es el relato justamente comparado, ¿sí?, con otro evangelio de lo que está pasando en este momento, cuando
Pedro le está negando por tercera ocasión a Jesús, de acuerdo a lo que Jesús había profetizado. Vamos a ver aquí la soberanía una vez más de Dios, de Jesucristo, sabiendo todos nuestros pensamientos y conociendo nuestra debilidad. Entonces, vuelto el Señor, es decir, Señor estaba ahí siendo interrogado, Pedro estaba afuera, pero al parecer existía solamente, no había una pared, sino tan solo una reja que los separaba, y Pedro podía ver a lo lejos el interrogatorio con Jesucristo. Y esto es tremendo, hermano, lo que vamos a leer en este momento. Verso 61, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Oh, hermanos, ¿cómo habrá sido mirar esos ojos, mirar ese rostro, esa mirada en ese momento? Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Verso 62. Y Pedro, saliendo fuera, ¿qué dice? Lloró amargamente. Estamos ante una de las más claras muestras de la debilidad del hombre. En el ministerio de Jesús, cuya meta gloriosa era la muerte en la cruz, algo reservado sin duda para un ser único, particular, alguien maravilloso, dotado de cualidades de valor y obediencia extremas que jamás han sido vistas en ningún ser humano, en ninguno de los hijos de los hombres, en toda la historia de la humanidad. Nadie ha sido como Jesucristo. Por eso Isaías 53, verso 3, lo describe con exactitud, con claridad, diciendo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantamiento. ¿Y cómo escondimos de él el rostro? Y fue menospreciado y no le estimamos. Y esta parte, ¿y cómo escondimos de él el rostro? Al leer Lucas, verso 61 y 62, al ver el rostro de Jesucristo mientras está cantando el gallo, Pedro sale de ahí escondiendo el rostro y llorando amargamente. Esta es la fortaleza de Cristo frente a la debilidad del ser humano. Pedro, uno de los discípulos más valientes, recuerde, Pedrito, más fuertes tanto de temperamento como físicamente, se encuentra en estos momentos absolutamente destruido y acusado por sus propios hechos violentos y alocados. Tal vez le hace al recuerdo algún momento de su vida. Tal vez usted está viviendo algo así como esto, como lo que se describe aquí. Amigo, ¿cuántas veces ha estado a punto de quebrarse su espíritu? Puede ser que en estos momentos en los que se ha vuelto aún más evidente que el mañana solo le pertenece a Dios, usted se encuentre atravesando por alguna circunstancia similar a la de Pedro. Déjeme decirle que la Biblia nos demuestra que las fuerzas, el conocimiento, el intelecto del ser humano son totalmente limitadas. Pero tenemos un Dios que es creador del cielo y de la tierra, cuyo poder es ilimitado. Si seguimos poniendo nuestra esperanza en la fragilidad de las distracciones de este mundo, como el dinero, nuestra salud, nuestra inteligencia, posición, títulos, posesiones materiales, familiares, seres queridos, sin duda que caeremos para no levantarnos más. Pero si ponemos nuestra fe en el lugar correcto, seremos redimidos verdaderamente. Seremos libres, puesto que Jesús en la cruz de victoria demostró su fortaleza y dominio absoluto sobre la vida y la muerte. Mira la cruz y verás la salvación. Mira la cruz y verás la gloria de Dios. Mira la cruz y verás la verdadera fortaleza que sostiene al más débil. Mira a la cruz
Mira a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús está encima de todo y de todos. No hay ningún virus, no hay ninguna economía, no hay nada que pueda enfrentarse ante el avance del Evangelio. No hay nada que pueda enfrentarse al avance del reino de Dios sobre esta tierra. Cada palabra de Dios pronunciada en su palabra se cumplirá. Sea que haya llegado el día de nuestra partida de este mundo, o sea que Dios permita que todavía estemos en esta tierra, debe haber grande gozo, extremo gozo, felicidad en aquellos cuya fe y confianza están puestos en aquel cuya fortaleza, cuyo poder y dominio son sempiternos, para siempre, por los siglos de los siglos, cuyo poder jamás abandona, quien tiene dominio sobre todo, quien está en control de nuestras vidas y, cómo no, de un virus. Amados amigos, hermanos que nos escuchan, le doy gracias a Dios por este tiempo que hemos podido compartir la palabra bendita, que no proviene de un hombre, para nada. Esta es la palabra santa de Dios y el crédito solamente es de Él. El poder es de Él. Su palabra es la que es poderosa para convertir el alma, para transformarle a usted y a mí, para darnos una fe renovada, para darnos una esperanza de saber que solamente en Cristo Jesús hay vida eterna. Oremos, por favor. Padre bendito, gracias, Señor, por mostrarnos a través de esta predicación, a través de tu palabra, Señor, expuesta el día de hoy, nuestra fragilidad, de cómo podemos desmoronarnos, Señor, frente a las preocupaciones, frente a la presión de este mundo, frente a las vicisitudes, los problemas, las enfermedades, Señor, los virus. Padre, por los que pasamos en esta tierra. En esta oportunidad te damos la gloria a ti y te agradecemos, porque esta palabra nos ha hecho libres, libres para confiar y creer verdaderamente en el único que venció a la muerte, por medio del cual tenemos entrada a la patria celestial, a las mansiones gloriosas que tú has edificado en el cielo, para aquellos que han hecho de Jesucristo su única esperanza, su baluarte, su fortaleza. Oh Señor, tu voluntad se cumplirá por siempre. Y permaneceremos aquí en esta tierra el tiempo que deseamos útiles, el tiempo que tú quieras, Señor. Nuestra vida está en tus manos. Tú decretaste el día, Señor, desde la eternidad que debíamos nacer y el día en que debemos partir de este lugar. Y te damos las gracias porque sabemos el día de hoy que vivos o muertos somos de Cristo. Y que cuando partamos de este lugar, iremos a nuestra verdadera casa, a nuestro verdadero hogar, ya que nuestra vida en esta tierra es pasajera, es un abrir y cerrar de ojos, y nuestra eternidad gloriosa a tu lado es la que en verdad anhelamos. Venga, Señor, pronto tu reino. Es lo que clamamos en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén.